Muchas veces recibimos consejos en nuestra vida. Y hay quienes tienen en cuenta el consejo, aunque el consejo sea malo. Y hay quienes buscando un consejo para sus vidas luego terminan no escuchando aquello que pidieron. Bueno, así hay personas que en algún momento dijeron, pastor, ¿sabe? Necesito un consejo. Y hay veces que el consejo es sobre alguna situación que no es muy relevante, pero otras veces el consejo es sobre algo que es determinante, es muy importante. Y cuando una persona recibe un consejo equivocado, puede cometer un error. Cuando una persona de repente, uno le da un consejo, y ese consejo luego lo lleva a tomar una decisión errónea para su vida, y sufre a causa de eso. No solamente uno se va a sentir mal por lo que le dijo, por el consejo que le dio, sino que aquella persona va a sufrir el daño de un consejo equivocado. Ahora, hay quienes piden el consejo, pero luego hacen todo lo contrario. Entonces, uno se siente tranquilo, no porque se siente tranquilo con que a la persona le vaya mal, sino con que le dio el consejo correcto. Ahora, cada uno decide qué consejo tomar. Hay veces que las personas siguen el consejo de un amigo. No, porque mi amigo me aconsejó y siguió el consejo. No, porque a él le fue bien y me aconsejó. Pero es simplemente un consejo. A veces le funciona a algunas personas, pero en algo que no es determinante. Hay quienes piden una decisión importante en su vida. Hace unos días un varón me decía, pastor, quiero pedirle un consejo. Yo sé que usted ya me aconsejó que no hiciera esto, pero ahora estoy así y quiero que me diga. Él me dijo, yo sé que usted me dijo que no lo hiciera, pero aquí estoy. ¿Y ahora qué hago? Bueno, a veces obramos así, esperamos que nos vaya mal, esperamos chocarnos con la realidad del consejo para luego decir, bueno, ya estoy en esa parte en la cual el consejo y la advertencia que vino a mi vida ya está. Ya lo que me habían aconsejado ahora se dio. Así uno a veces le dice a un joven, mira, no es bueno que tomes esa decisión para tu vida, porque justamente eres un joven, tienes todo un camino por delante. Los jóvenes a veces se preocupan y dicen, no, porque yo quiero tener mi familia, mi trabajo. Entonces uno, dependiendo del joven, uno le dice, mira, tienes toda la vida por delante, tenés proyectos en Dios, estás sirviendo a Dios, Dios está utilizando tu vida para ser un canal de bendición para otros. Ten en cuenta esto y la importancia de que Dios te permite servirle, trabajar para Él. Y este tiempo, dedicárselo a Dios y enfocarte verdaderamente en lo que estás haciendo, porque a veces lo que Satanás busca hacer es desenfocarte, sacarte de aquello que tú verdaderamente tienes que hacer y ponerte algo que sea una distracción para correrte del camino, para sacarte de esa voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y así es que muchos son engañados y son arrastrados hacia algo que no es importante, pero comienzan a tomarlo así. Y luego, a pesar del consejo, dice, yo sé que me aconsejó que no estuviese con aquella mujer porque había tiempo y porque el servicio a Dios, pero bueno, ya lo hice. Dios trae un consejo a nuestra vida con la finalidad de ¿qué? De advertirnos, de apercibirnos, de mostrarnos que podemos cambiar el rumbo. La palabra de Dios llega a nuestra vida cuando nosotros tomamos y cometimos grandes equivocaciones, sí. Pero también la palabra de Dios llega a tiempo y llega en el momento exacto para que la persona pueda cambiar el rumbo de su vida. Hay quien le dice, pastor, la palabra de Dios está llegando a mí y yo ya cometí grandes errores. Pero tú piensas que no hay más errores por delante si tú no tomas el consejo de Dios. Tú piensas que los errores que cometiste en el pasado no se van a replicar si tú no cambias el rumbo de tu vida. Claro que van a volver. No solamente los mismos errores del pasado, sino que nuevos. Entonces llega la palabra de Dios para que podamos tomar el consejo como una advertencia, como la palabra que busca guiarnos en medio de la oscuridad. Así llega el consejo de Dios. Así llega la palabra de Dios a nuestra vida. Hoy hay muchas personas dando consejos,
Y puedes ver las redes sociales, y hay muchos que quizás están así. Pero es tan importante el consejo cuando es determinante. Hay personas que están al borde de la muerte y en medio de ese momento, que se sienten tristes, abatidos, que no tienen ganas de vivir, piden un consejo para ver qué es lo que están por hacer con su vida y si realmente es así. O para que alguien les dé un motivo, solamente un motivo, para que seguir viviendo. Y allí está el consejo de la palabra de Dios para poner fundamentos, para dar esperanza a una vida que ya no la tiene, para que pueda continuar. Es decir, el consejo de Dios es algo maravilloso y llega para darnos tiempo, llega para advertirnos, llega antes de tiempo, mejor dicho. ¿Para qué? Para que el joven no se equivoque, para que no tome un camino equivocado, para que no se deje llevar por la soberbia, por el orgullo, para que no cometa errores que son evitables. Si contase las veces que una persona se acercó para pedir un consejo y luego vi que hizo lo opuesto, no sé en qué porcentaje, pero es mucho más alto que el que acataron el consejo, que los que entendieron, y siempre entendiendo que no es un consejo en cuanto a lo personal, sino que siempre es un consejo de parte de Dios. No es un pensamiento o una idea mía, sino un pensamiento de Dios, una enseñanza que parte de la Escritura. Cuando es algo importante debemos ir a la palabra de Dios. Cuando son decisiones de familia, algo importante, entonces debemos ir a la palabra de Dios. Si tú te vas a ir y te vas a cambiar de esta provincia a otra, debes consultar, debes pedirle la guía a Dios. La Escritura nos muestra que hubieron hombres y mujeres que caminaron en fe y en esperanza y que avanzaron aún sin ver lo que había por delante, pero lo hicieron siendo guiados por Dios. Ahora, ¿qué significa ser guiado por Dios cuando tú no sabes el camino? Tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás llevando la palabra de Dios. Es el caso de Pablo. El Señor no le permite entrar en una ciudad y lo guía por medio del macedonio a que entre a predicar en otro lugar. Guiado por el Espíritu de Dios, ahí podemos decir, bueno, el Señor no permitió que entrase en una ciudad para que pudiese entrar en otro lugar que estaba la necesidad de la palabra. Luego podría entrar a aquella ciudad también. Pero ¿cómo puedo darme cuenta yo que no tengo un sueño, que no llevo una advertencia? Bueno, porque cuando le servimos a Dios, entendemos que Dios nos guía. Lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestro camino. Entonces la palabra de Dios nos guía. Y entendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que somos guiados por Dios, aun cuando desconocemos hacia dónde vamos. Aun cuando quizás no podemos decir de aquí en adelante a dónde estaremos o qué estaremos haciendo. Pero sí sabemos que estaremos sirviendo a Dios, sí sabemos que la guía de Dios está en nuestra vida. Y aunque desconozcamos el rumbo momentáneo, porque conocemos el final, es Dios quien nos guía. ¿Por qué? Porque buscamos esa guía de Dios. Porque no tomamos decisiones a la ligera, siguiendo nuestro propio corazón, sino que tomamos el consejo y tomamos la palabra de Dios y somos prudentes. Ahora, dice la palabra de Dios que había un rey poderoso, un rey que tenía todo el esplendor, toda la gloria. Pero este rey tuvo un sueño que lo perturbó, un sueño que no le permitía dormir tranquilo y que llamó a sus consejeros, a sus adivinos, a sus magos, para que pudiesen interpretarle el sueño, mas no se halló quién pudiera interpretarle el sueño. Entonces llama a Daniel. Y dice la palabra que Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel. Y este también se espanta. Dice la palabra que este sueño perturbó al rey y pensaba en ello. Pero este sueño vino como una señal, una advertencia de lo que Dios iba a hacer en la vida de Nabucodonosor. Pero luego Daniel iba a interpretar el sueño y lo haría con total sinceridad. Hay veces que las personas dicen, no, la palabra es dura,
A veces que la palabra viene crudamente a mi vida. Bueno, ese tipo de palabras sinceras, ese tipo de palabras que no busca fingir nada, sino que son directas, muestran el amor y la misericordia de Dios. Mientras que preparaba esta palabra, veía el ejemplo de David y Natán, en donde Natán, por más que utilizase una historia para referirse a David, en el momento que David dice, hay que matar a ese hombre, porque había tomado la oveja de aquel que tenía una sola, la oveja que le daba de comer de su mano, que dormía con él, que la cuidaba, ese hombre que cuidaba esa oveja, y el otro que tenía todo, tenía muchos animales, podía tomar de cualquiera, pero decidió matar la oveja de ese. Entonces David dijo, hay que matarlo a ese hombre. Y Natán le dijo, ese eres tú, David. Ese eres tú. Tú eres ese hombre que tomó la mujer de Urías. Tú eres ese hombre. No le dijo, bueno, mire, rey, quizás esta historia se parezca a usted un poco. No, él le dijo, ese eres tú. Eres tú, David. Y hay veces que la palabra viene a nuestra vida y dice, ese eres tú. Porque tú no tomas el consejo, porque pides el consejo de Dios y terminas haciendo lo opuesto. Ese eres tú. Que viene la palabra de Dios para advertirte, pero tú tomas un camino equivocado. Sigues en la misma condición. Eres tú. El que, viniendo el consejo a tu vida, luego sufres el daño por no tomar la palabra de Dios para tu vida, por no dejarte guiar por la palabra del Señor. Dice la palabra, hijo mío, deja de oír consejos que te apartan de las palabras de sabiduría. Deja de oír el consejo de personas que buscan alejarte de Dios. Deja de oír el consejo que busca apoyarse en un pensamiento que busca mostrarte un interés. Cuando alguien te dice, no, estás cansado, ¿para qué vas a ir a la iglesia hoy? Si mira cómo estás recansado. ¿Es un buen consejo? Pareciera que está interesado en tu cuidado, pero si estuviese interesado en tu cuidado te diría, anda como sea a la iglesia. Estás cansado, anda igual. Pero pareciera ser un consejo cargado de compasión, que dice, te sentís mal, no vayas hoy, te duele la panza, quédate que te preparo un tecito. Parece un buen consejo, parece un consejo afectivo, pero no es un buen consejo. ¿Por qué? Porque te aleja de Dios, porque te hace liviano en la fe, hace que cualquier condición o cualquier situación ya sea suficiente para alejarte de Dios. Bueno, así hay personas que vienen y nos aconsejan y pareciera que están interesados en nosotros, pero no muestran ningún interés. Ni es un buen consejo. Por eso dice la Escritura, hijo mío, deja de oír consejos que te apartan de las palabras de sabiduría. Deja de oír esos consejos. Deja que sea Dios quien te hable. Ahora, en una oportunidad, había unas personas que se acercaron a mí para darme un consejo. Y aparentemente el consejo buscaba ser solidario conmigo. Porque decía, hermano, ¿para qué pones tu camioneta para llevar el sonido y las cosas? ¿No ves que se te rompe toda? ¿Para qué venís a cargar todo? Vos estuviste trabajando de temprano y ahora, ¿a qué hora te vas a tu casa? Y parecía un consejo que estaba preocupado en mí. Pero lo que buscaba hacer era lucharme. Lo que buscaba hacer era que yo dejase de hacer esa tarea. Que diga, sí, tiene razón, ¿para qué? Mira cómo se rompe todo, mira cómo no tienen cuidado. Entonces buscaba que yo no lo haga. El consejo no era bueno. Parecía que estaba siendo solidario, diciendo, uy, pobre tu camioneta. Uy. Y yo decía, no, pero la camioneta me la dio Dios para trabajar para el Señor. Dice, sí, pero mirá, una cosa es que Dios te dé y otra cosa es que... Y así hay personas que vienen. Y yo siempre cuento esto porque a pesar de que tenía las defensas bien, aparentemente,
y que contestaba lo correcto, no, Dios me lo dio, y hasta que en un momento la idea entró en mi mente y en mi corazón. Y un día me llamaron para hacer una tarea y dije, no puedo, estoy ocupado. Y me llamaron de nuevo para hacer algo y dije, no, ahora no puedo. Empecé a decir no puedo, decía, yo soy dueño de decir no puedo. Y luego ya no me tuvieron en cuenta. Y yo dije, qué mal que me siento. Podía estar haciendo algo para Dios y porque me dejé llenar la cabeza. Ahora me siento mal porque ya no me tienen en cuenta. Hay veces que los consejos vienen con una buena intención aparente, pero que esconden en realidad un mal consejo. Un consejo que no viene de parte de Dios. Imagínate Pedro estando junto al Señor, diciéndole, Señor, no es bueno que vayas. No es bueno que tengas que morir. No es bueno que entres en Jerusalén. No es bueno. El corazón de Pedro decía, Señor, quédate con nosotros. Pero no era un buen consejo. No solamente que no era un buen consejo, sino que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque pones tus miradas en las cosas de la tierra y no en las cosas de los cielos. Pones tu mirada en lo terrenal y el consejo es terrenal. Y no estás viendo la voluntad de Dios, no estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando dejamos de ver lo que Dios está haciendo en nosotros y pasamos a mirar lo que los demás intentan hacer con nosotros. Para mí, llevar los instrumentos, el sonido, la plataforma, era una bendición para mí. Yo me sentía gozoso sirviendo a Dios, cansado, durmiéndome, yo me sentía gozoso. Era una bendición para mí, hasta que hice caso al consejo, hasta que me dejé llevar. Y dije, no, está bien, yo también tengo que respetar mis tiempos, mis cosas. Y me alejé. Y me fui alejando así. Dice la palabra que este rey tuvo un sueño. Y este sueño lo perturbó grandemente. Y él dijo, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la copa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte, entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos. Esta era una sentencia. Ahora, Belsasar, Daniel, debía interpretar este sueño. Pero cuando él ve este sueño, cuando ve lo que significa el sueño de Nabucodonosor, dice que se perturbó, que se quedó allí por 1 hora. Porque Daniel no quería que este sueño fuese realidad. Daniel no quería que el desenlace del rey fuese este. Así que se estuvo pensativo hasta que en un momento ya no pudo evadir más la situación y Nabucodonosor le dijo: vamos, dime, ya no dejes que el sueño te perturbe, dímelo, dime su interpretación. En pocas palabras, él estaba diciendo: mira, dime la verdad.
Es como cuando alguien va al médico y de repente el médico comienza, mire, bueno, vino solo, vino con alguien, y uno que ya más o menos entiende, diga, doctor, dígame la verdad, dígame cómo estoy, dígame qué es lo que tengo. Porque ya se da cuenta que por los rodeos y todo, que hay algo grave, algo está pasando. Entonces este dijo, vamos, dime sin vueltas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa este sueño? Entonces, Daniel le interpreta el sueño y le dice, mire rey, ese árbol, el cual ha crecido y crece, y es frondoso, y puede verse desde todos los confines de la tierra, y su copa ha llegado hasta los cielos. Ese eres tú. Eres tú, rey. Dice que Daniel le dijo, sea esto para tus enemigos y no para ti, rey. Sea esto para los que te aborrecen, pero no para ti. Pero lo cierto es que era la palabra para él. Él le dijo, ese árbol eres tú. Esto habla de tu reino. Esto habla de lo grande del reino y de todas las personas que viven de él y de lo rico que es y de lo próspero que es. Pero le dijo, y aquel vigilante que descendió y dijo, corten el árbol, pero dejen allí en la tierra sus raíces. El reino te será quitado. Por 7 años, 7 tiempos, estarás, y la mente de Nabucodonosor sería cambiada a la mente de un animal. Quizás al momento de interpretar o al momento de entender lo que Daniel le decía, él pensó, vaya a saber qué sería convertirse como un animal. Pero lo cierto es que fue literal. Su mente fue como la mente de un animal y comió pasto como un buey. El rocío descendía sobre él 7 tiempos, 7 años, estando en esa condición. Ahora, luego que Daniel interpreta el sueño, él le dice que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que da a quien lo quiere, a quien Él lo quiere. Es hasta que tú entiendas que es Dios por sobre todos los hombres. Hasta que tú entiendas. Ahora, esta era la interpretación del sueño y Daniel quería que esto no fuese verdad. Se lamentaba por eso. Entristeció a Daniel este sueño. Pero luego Daniel le da un consejo, lo cual muestra la gracia y la misericordia de Dios, porque así actúa el Señor en nuestras vidas. Tú tienes una sentencia sobre ti. Viene la palabra de Dios a tu vida y tú entiendes que tú eres pecador y que la paga del pecado es la muerte y que hay una condenación sobre ti. Es decir, que juicios hay sobre tu vida porque eres un pecador, porque transgrediste la ley de Dios. Pero juntamente con esa palabra que habla acerca de ti tan directamente, que te dice, ese eres tú, un violento, un agresivo, ese eres tú. Una persona que ha cometido errores en su vida y que si hoy tuviese que ser juzgado por los errores de su vida, serías condenado por ellos. Pero viene la palabra de Dios como el consejo, así como a este rey también. Él tuvo un consejo para sus vidas. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a leer del versículo 27 en adelante. Daniel capítulo 4, versículo 27 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo.
Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con todos los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. Aleluya. Santo es Él. Dice la palabra de Dios: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y gran angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahora, Daniel le dio un consejo y le dijo: rey, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Si tú cambias el rumbo de lo que estás haciendo, este rey orgulloso debía cambiar su postura. Y Daniel le ofreció un consejo como aquel que te acerca a la palabra de Dios, un consejo como aquel que llega a tiempo a nuestra vida. Hay quienes piden un consejo y sería bueno que puedan poner el consejo a la luz de la palabra de Dios. No simplemente tomar el consejo y decir, bueno, en definitiva es un consejo, usted me dijo un consejo, claro. Bueno, el consejo yo puedo tomarlo. No, esas son tus opciones. Pero, ¿en qué te basas para tomar el consejo? Lo llevas a la luz de la palabra y dices, no tiene que ver con la palabra, es algo más bien de un pensamiento personal. Hay percepciones que son propias y tú debes tomar el consejo según lo que te parezca. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la palabra. Entonces allí tengo que ir a la palabra. Y si no veo lo suficiente en la palabra como para poder ampararme, debo tomar el consejo y decir, no voy a golpearme innecesariamente. Porque en definitiva lo que Dios quiere evitar es que nos golpeemos, que suframos innecesariamente. Por eso Daniel dijo, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. No solamente debía él cambiar el rumbo en cuanto a sus pecados y dejar los pecados atrás, arrepentirse, sino que debía redimirse, pero debía hacerlo acercándose al oprimido, acercándose al necesitado, teniendo un corazón generoso, acercándose a la necesidad, limpiando su camino con ahora guardar su palabra, con tomar el consejo de Dios. Este era el consejo de Daniel, lo cual nos muestra la misericordia de Dios. Alguno dirá, ¿pero por qué? Si esto determinaba un juicio contra él. ¿Por qué misericordia? Porque dice la palabra que pasaron 12 meses. 12 meses. Dios le dio tiempo para que cambie. Dios le dio tiempo para que pueda revertir su situación. Y Daniel, cuando le da el consejo, dice, quizás de esta manera: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Otra versión de las Escrituras dice, quizás así continúes prosperando. Quizás así continúe la bendición sobre tu vida. Pero el rey no atendió el consejo.
no escuchó el consejo de Daniel. Él llamó a Daniel porque entendía que Daniel era sabio. Él llamó a Daniel porque entendía que los dioses estaban en él, de manera que podía interpretar los sueños. Daniel había interpretado el sueño de este rey cuando soñó con aquella estatua. Y ahora este Belsasar estaba diciéndole: rey, el sueño, aquel árbol frondoso eres tú y serás cortado. Y serás puesto como una bestia en el campo y andarás errante comiendo pasto como un buey. El rocío te bañará y será tu lugar allí, tu morada allí con los animales, con las bestias del campo, por 7 tiempos. ¿Por qué? Porque era necesario que él pudiese entender. Dice: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Hasta que entiendas quién es. Otra versión dice que los cielos son la autoridad, que los cielos. Y no es el hombre en su orgullo, no es el reino de este rey, el cual se jactaba de lo que había hecho. Bueno, así en nuestra vida el consejo de Dios llega y nos da tiempo. Y la palabra de Dios llega a nuestra vida y busca que podamos cambiar el rumbo. Busca hacer lo mismo que Daniel con Nabucodonosor. Si tú cambias, si te vuelves de tus pecados, si redimes tu situación con justicia, con equidad, si te acercas al menesteroso, al pobre, si te acercas al necesitado. No solamente él debía cambiar ese rumbo, sino que debía hacer obras buenas. No solamente el arrepentirse, sino dar frutos de ese arrepentimiento. Hay veces que las personas llegan al camino de Dios y dicen: yo quiero servir a Dios. Y son personas nuevas en la fe. Y uno le dice: mira, es importante que vos puedas dar frutos de arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Claro, que tu fe produzca algo. No es solamente me arrepentí y ya está. No, ahora tu fe debe producir fruto. El Señor dijo: yo he venido para que ustedes tengan fruto y el fruto permanezca. Esa fe en Jesús no puede ser simplemente una filosofía. Esa fe produce un cambio desde lo interior hasta lo exterior. Un cambio que comienza a sanar el corazón. Un cambio que comienza a transformar nuestra vida. No es simplemente un pensamiento, una ideología. No, porque el Señor dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y aquella nueva criatura, esa nueva naturaleza, lo lleva a que por medio de su fe, por medio del arrepentimiento, por medio de reconocer al Señor en su vida, ahora, al cambiar el rumbo de su vida, también lo haga haciendo obras buenas. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Debes tener misericordia del necesitado, del oprimido, del pobre, de la persona que tiene necesidad. Lo importante es que el consejo de Dios llega a tiempo y sin error a nuestra vida. Y que Dios es certero a la hora de hablarnos porque Él conoce nuestro corazón. Porque Él, así como Natán pudo hablarle a David y decirle: ese eres tú. Así como Daniel le dijo a Nabucodonosor: tú eres aquel árbol. Porque podía haberle dicho a Daniel, sin titubear, que quizás él podía haber dudado y decirle: no, bueno, rey, y buscar la forma de ayornarle y comenzar a titubear, mejor dicho. Pero no, él se lo dijo directamente: este eres tú, rey. Pero no solamente le dijo: este eres tú y el juicio viene sobre tu vida, sino que vino el consejo para decirle: pero si cambias, pero si tomas otro rumbo. Bueno, esta es la intención del consejo de Dios, que puedas tomar otro rumbo, que puedas redimirte de los malos caminos, que puedas salir de ese lugar. Dice la palabra: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño.
Hay consejos que van a desviarte y van a alejarte del camino de Dios. Y tú debes analizarlos de esa manera. ¿Este consejo me acerca a Dios o me aleja de Dios? ¿Este consejo tiene un buen pensamiento sobre mi vida, pero también lo es con Dios? ¿O simplemente dice, mira, ¿por qué no te quedas a descansar hoy mejor? ¿Qué te va a hacer un día que no vayas a la iglesia? ¿Cuántas veces uno pide un consejo y no lo atiende? Y Dios te da tiempo. Dice la palabra, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Luego de un año, el rey ya se había olvidado del sueño, ya no lo perturbaba, ya no tenía importancia el sueño, y andaba paseándose por el palacio, mirando la ciudad, y su soberbia intacta. No tuvo el consejo de Daniel, el sabio, el que había puesto por gobernador, aquel que lo habían honrado por poder interpretar. Ahora, ¿cómo no seguir el consejo de alguien que viene de parte de Dios? ¿Cómo no seguir el consejo de alguien que busca lo mejor para tu vida? Dice que Daniel se entristeció. Daniel se perturbó por este sueño y saber que era él. Y buscó darle un consejo, porque el consejo nace desde el amor. Hay quienes dan consejos que nadie les pidió, pero el consejo, cuando alguien viene y te pide un consejo, tú no puedes aconsejar a alguien para que se golpee, porque ¿cuál sería el sentido? Hay personas maliciosas que quizás sí, por la envidia, por competencia, por celos, alguien viene y le pide un consejo y le dan el peor consejo. Quizás tú te acercas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Voy a comprarme este auto. Ese auto es una porquería, no te lo compres. Dice, ¿por qué? No, son muy malos. Y tú dices, ¿será verdad? ¿Será cierto? Este sabe más que yo. Pero lo cierto es que quizás no sea cierto, no sea esa la verdad, sino que simplemente dice, no te compres eso, cómprate otra cosa. Y pareciera ser un buen consejo, pero viene cargado con otras intenciones, a veces infantiles, como son los celos, pero no por eso menos malicioso. Hay quienes te aconsejan desde ese lugar, y también es así en lo espiritual. ¿Qué te parece? No sé, siento de parte de Dios que tengo que abrir un grupo, que tengo que esforzarme más. Mirá, no sé, porque mirá, si lo abrís y después no lo podés, no te podés hacer cargo. Ahora vos estás sin trabajo y uno necesita tener trabajo. Bueno, ¿cuántas veces alguien viene y te aconseja así? Y en vez de alentarte, te pincha el globo. Te dice, no, ya tenés muchos compromisos, ¿para qué más? ¿Cuál es la intención de querer abarcar? Lo cierto es que el consejo de Dios viene a tiempo. Y viene para darte tiempo. Para que puedas revertir esa situación. De ninguna manera el consejo de Dios será para alejarte de Él. Hay cuestiones que vienen y quizás no las aceptes. Y no sea quizás para ti un consejo agradable. Porque tú vienes con el pensamiento y con toda la emoción de hacer algo y quizás pides un consejo. Pero porque sientes que de alguna manera Dios no está totalmente de acuerdo con lo que vas a hacer o estás dudando acerca de la decisión. Entonces vienes y pides un consejo. Pero hay quienes saben que está mal y entonces dicen, no voy a pedir un consejo porque sé que lo que estoy pensando está mal. Sé que lo que quiero hacer está mal, así que no voy a pedir un consejo. En todo caso, cuando me vaya mal, le diré, ¿sabe? Me equivoqué, cometí un error. ¿Qué consejo me da a partir de ahora? ¿Cómo a partir de ahora? Claro. Sí, yo ahora estoy en pareja. ¿Qué consejo me daría? Y que no formes pareja así. Bueno, pero ya estoy, claro, obviamente, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora esperas que te diga que está mal? ¿Que te separes?
que no está bien, que no es de Dios, si tú ya lo sabes. Solamente necesitas que alguien venga y te diga, tienes que salir de ahí. Tú lo sabes, pero buscas de alguna manera no ser el que toma la decisión. Tú sabes que está mal, por eso no pediste un consejo antes. Y avanzaste, y una vez que estuvo mal, ahora sí, pides el consejo, pero ya es tarde. No tarde para cambiar el rumbo, tarde para el consejo que estás pidiendo, porque ya lo hiciste. Así como este varón me decía, pastor, yo sé que usted me dijo que no lo haga, pero ya lo hice, ¿ahora qué hago? Y deberías haber pensado qué ibas a hacer. Aparte, yo no es que te digo no lo hagas, tenés que analizar bien, tenés que pensar en esto y en esto. Si lo vas a hacer, bueno, que sea parte de la voluntad de Dios. Hay veces que esas decisiones son difíciles. ¿Por qué? Porque tú tienes un sentir, porque tú tienes anhelos. Y a veces esos anhelos chocan con lo que tú tienes que hacer verdaderamente. Es decir, yo calculo que muchos de ustedes tienen el anhelo de decir, a mí me gustaría vivir en San Luis. Ay, qué lindo vivir allí en la montaña, en tal lugar. Otros quizás digan, no, a mí me gusta más otro clima, otro lugar, me gustaría vivirnos en la costa. Y quizás han tenido la idea y el pensamiento y han pensado en cómo lo iban a hacer y todo. Pero no sé si todos planearon y pensaron si Dios los acompañaría, si es parte de la voluntad de Dios. Quizás para aquella persona que es un congregante, dirá, bueno, pastor, pero no es tan determinante para mí. Quizás usted debe pedir la guía de Dios porque usted está llevando adelante una tarea, pero yo no estoy llevando adelante ninguna tarea. Si yo vivo aquí o en cualquier otro lugar, será igual. No será igual. Será igual siempre y cuando sea la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que así fue con la familia de Noemí. Salió para buscar una mejor prosperidad y en el camino perdió a su esposo, perdió a sus hijos y tuvo que regresar a Belén nuevamente. Ellos pensaron que iban a buscar un buen futuro. Ellos pensaron que iban a buscar un buen pasar económico, que en aquel lugar estarían mejor. Que Moab le iba a representar a ellos un lugar de bendición, pero no fue así. De manera tal que se volvió amargura su vida. Es decir, hay decisiones que vamos a tomar, que cuando nos equivoquemos va a ser una amargura para nosotros. Totalmente. Entonces, al momento de decidir, tú tienes que buscar la guía de Dios. Yo ni siquiera era un congregante de este ministerio. Había asistido a algunas campañas, pero no congregaba en este ministerio porque no había dónde congregar. Pero me salió la oportunidad para irme a vivir a 350 kilómetros de aquí. Iba a comprar un negocio y me iba a mudar a ese lugar. Pero le pedí a Dios que si no era su voluntad, que de alguna manera lo frenara. Que me diera una señal. Y que me mostrase que tenía que quedarme aquí y no viajar. Porque yo podía decir, bueno, en aquella ciudad no hay radio, pero no sé, quizás hable con alguien y yo pueda pagar y pongamos una radio tengo. Y la iglesia, bueno, iglesia tampoco hay en Buenos Aires, estoy en la misma, escucho la radio. Podía decir, bueno, escucho las prédicas por YouTube y me congrego así. O busco alguna iglesia, pero sigo escuchando las prédicas. Bueno, yo podía buscarle la vuelta. Pero lo cierto es que tenía que estar seguro que Dios me acompañaba. Así que clamé a Dios y le dije, Señor, no tengo tiempo. Voy a tomar una decisión en mi vida y va a ser decisiva. Me voy a ir. Y me voy a ir, si bien no es tan lejos, pero me voy a ir tomando ese rumbo y una vez que emprenda ya estoy. Voy a tener que permanecer allí, aunque me dé cuenta, y luego se vuelve una amargura para mí. Y luego aquel pueblo tan bonito y tan lindo que iba a ser una excelente vida para mí, para mis hijos, se convierta en amargura. Así que oré a Dios
Y esa misma noche, en ese mismo momento, una persona llamó a mi papá y le dijo, mirá, tengo un negocio para tu hijo. Así que cuando llegué a la mañana a trabajar, me desayuné con esa noticia, fui a ver el negocio y me quedé. No tomé la decisión de irme. Entendí que tenía que quedarme porque salió una oportunidad tan rápida, tan repentina. Y si aún dudaba de que eso fuese verdad, y si aún dudaba de que la señal de Dios estaba para que yo me quede acá, pasó una semana y en esa semana el ministerio anunciaba que a partir de ese momento todas las semanas las reuniones iban a ser constantes. El ministerio comenzó a predicar la palabra de Dios aquí y entendí que era una señal poderosa de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Te cuento eso porque por ahí alguno diga, yo soy un congregante, pastor, si vivo aquí o en China será igual. No será igual. Con esto no te quiero decir que no te vayas, pero si es la voluntad de Dios, si no te vas a apartar de Él porque te vayas a China, bueno. Pero si algunos dicen, Dios está conmigo, yo lo llevo a todas partes. Mira, hay momentos en los cuales la fe no es tan fuerte ni tan madura. Y terminas yendo a cualquier otro lugar y dices, no encuentro una iglesia, no encuentro un lugar, no me siento cómodo. ¿Qué era más importante para ti? ¿Qué es más importante? Porque tiene que ver con una cuestión de prioridades. ¿Qué es prioridad para ti? Si lo económico es prioridad, bueno, entonces tomarás la decisión que tomó Noemí. Ahora, si Dios es tu prioridad, Dios te bendecirá donde quiera que vayas. Y si te toca ir a la costa, mañana estará contigo. Y si te toca ir a otro país, Dios te acompañará. Pero siempre y cuando sea Dios. El problema es que cuando yo no quiero que Dios me diga algo opuesto a lo que yo pretendo, no consulto y cometo errores. Y luego me doy cuenta que malgasto el tiempo, porque ese es el problema, pierdo el tiempo. No atendiendo a lo que Dios quería hablarme, lo que Dios quería mostrarme para mi vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 107, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ellos primero fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo, no quisieron tomar el consejo. Así pasa. Alguno dirá, pastor, yo nunca pedí un consejo. No, pero no te enfoques en el consejo personal. La palabra de Dios es el consejo. Y ese es el consejo que el mundo desprecia y aborrece. El consejo de Dios es la guía para nuestra vida y es lo que el hombre desecha. Quizás tú dices, pastor, yo a usted nunca le pedí un consejo. No, no a mí. Pero Dios te ha aconsejado. Dios te ha hablado a tu corazón para que tomaras el consejo, para percibirte, para advertirte las consecuencias y las dificultades que enfrentaría. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. La realidad, cuando uno se da cuenta y dice, ¿qué pasó? Cometí un error y ahora tomé una mala decisión. Bueno, los hombres muchas veces son quizás en algún punto aquellos que tienen que tomar las decisiones porque son el sostén del hogar, en los hogares que trabaja el hombre nada más. El hombre toma una mala decisión, se queda sin trabajo y van a pasar hambre por un tiempo. El hombre se enoja. Yo he hablado con algunas personas que decían, no, me molestó algo en el trabajo, discutí con un compañero y no fui más. ¿Y ahora? Y no sé, ahora voy a ver, voy a changuear, pero ¿y tu familia? Y mientras tanto, o sea que dejaste que tu carácter te dominara, perdiste el trabajo, y ahora vas a pensar qué va a pasar con tu familia o... No funciona así.
Las decisiones que el hombre toma deben ser pensando en su familia. Uno no puede irse de una ciudad a otra sin pensar en eso. Uno tiene que tener en claro ciertas cosas. Por eso viene el consejo de Dios y dice: al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El problema era que era para su gloria, no era para la gloria de Dios. Nosotros entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Dice la palabra: tú trabajas, haces algún trabajo, hazlo como para Dios. Tú trabajas para una empresa, hazlo como para Dios. En todo lo que hagas, dale la gloria a Dios, en lo bueno y en lo malo. Cuando las cosas te van mal, dale la gloria a Dios. Y cuando te bendice, dale gloria a Dios. Ahora, la alabanza sale más espontánea cuando las cosas salen bien. Tú vienes aquí con una enfermedad, Dios te sana, la alabanza será natural. Te postrarás, darás gloria a Dios, dirás: gracias, Señor, mi alma te alaba. Pero ¿cómo hacer lo mismo cuando pierdes el trabajo? ¿Cómo hacer lo mismo cuando tienes problemas matrimoniales? ¿Cómo hacer lo mismo cuando tienes un hijo rebelde y no funciona? ¿Cómo hacer lo mismo cuando sientes que el pecado se hace fuerte en tu vida y que no puedes cambiar? Bueno, el problema es que Nabucodonosor tenía que dejar el orgullo, la soberbia, la altivez. Y no solamente arrepentirse de ello, sino que tenía que mostrar frutos de un cambio al acercarse al necesitado, al acercarse al oprimido. Ese es el cambio que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Arrepentimiento, por medio de la fe, nos acercamos, creemos en Él. Y produce una obediencia. Y esa obediencia a Dios nos lleva a poder servir a Dios y a ser justamente obedientes a su palabra para edificación nuestra. Y eso produce frutos, bendición en nuestra vida. Pero dice la palabra: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti. En ese mismo momento se escuchó una voz de los cielos que dijo: el reino es quitado de ti. En ese momento, un espíritu de locura entró en él y comenzó a comportarse como un animal. Perdió el reino. Quedó como una persona que no estaba capacitado con las facultades necesarias para poder llevar adelante el cargo que tenía. Es decir, lo corrieron del cargo porque era una persona que comenzó a estar como un loco. Y permaneció así durante 7 años. Dice que estuvo así. Mas al fin, dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Dios, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Tuvo un momento de lucidez y levantó sus ojos a los cielos, luego de andar 7 años. Pero si tomaba el consejo, ¿por qué? ¿Por qué hoy estás sufriendo cuando Dios te ha dado el consejo para tu vida? Para que tomes el consejo, para que puedas caminar en la bendición que Dios tiene preparada para ti, para que puedas revertir esa situación que parecía irreversible, pero no, porque si no el consejo de Daniel no hubiese sido puesto allí. Si esto era tan determinante y urgente para él, Dios no le hubiese dado 12 meses. ¿Por qué? Porque dice la palabra que luego el sucesor de ese reino, dice la palabra, el rey Belsasar hizo un gran banquete. Este rey utilizó las copas, no tuvo temor de Dios, lo que pertenecía al Señor. Y una mano comenzó a escribir en la pared, Teque Menel Uparsin. Y allí nuevamente Daniel estaba para decir qué significaba esto. Pero dice que en ese mismo momento, que le dice que fue pesado, fue medido y se halló falto.
Su reino sería quitado, pero fue inmediato. Nabucodonosor tuvo un tiempo para arrepentirse. Tuvo tiempo para meditar en el sueño y decir, Señor, ¿será verdad? ¿Será que es así? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Tuvo tiempo para tomar el consejo, pero no lo hizo. Y pasó 7 años durísimos. 7 años sin poder controlar su mente. 7 años donde podía venir cualquier persona y orarle, cualquier persona y hacer lo que sea por él. Así hay personas que dicen, quiero que le ore a mi pariente, quiero que le ore a mi ser querido. Pero está en ese tiempo. En ese tiempo de que Dios deberá darle ese momento para salir de allí. ¿Por qué? Porque son personas que conocían a Dios. Son personas que conocían la palabra de Dios, mas no tuvieron temor de Dios. Dios les advirtió. Así una joven me decía, no tuvo temor de Dios. Y vino a su mente el terror, el pánico, la oscuridad. Y ya no puede salir de allí. Y por más que busca y busca y busca la manera, dice, no puedo hallarla. Preso en su mente. Hasta que el Señor le dé un momento de lucidez. Así como lo tuvo este rey y dijo, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Reconoció que él era simplemente un hombre y que la gloria es de Dios. Cuando nosotros aprendemos a darle la gloria a Dios en todo, cuando tomamos el consejo de Dios en nuestra vida, entonces caminaremos firmemente, caminaremos en bendición. Dice la palabra, más vale joven pobre y sabio que rey viejo y necio. No admite consejos. Mejor un joven pobre, alguien que no pueda mostrarse así como Nabucodonosor, pero que pueda admitir el consejo, que pueda tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios llega en el momento exacto a tu vida y te da tiempo de que reviertas la situación. Te da tiempo de que te vuelvas del pecado, de que dejes esa vida, de que muestres frutos de ese arrepentimiento, acercándote al necesitado, acercándote al pobre, acercándote al oprimido. ¿De qué manera? Compartiendo el consejo, compartiendo la palabra, tu testimonio, ese cambio de vida. Y que seas así, dijo él, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez esto, rey, sea para ti un tiempo en el cual sigas prosperando y las cosas te vayan bien. Dice otra versión de las Escrituras. Por tanto, siga su majestad este consejo mío, actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades y ocúpese en ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Tal vez así puedas continuar viviendo en bendición. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Alguno dirá, pastor, entonces ¿significa esto que yo tengo que pedir un consejo para todo lo que haga? No. El consejo está en la palabra de Dios. El consejo es la palabra de Dios que viene a tu vida para advertirte, para instruirte, para darte herramientas, para que no seas confundido fácilmente, para que no seas engañado fácilmente, para que a la hora de tomar una decisión tú entiendas si esa decisión es voluntad de Dios o no. No hablo de conocer el rumbo, porque hay veces que no sabemos hacia dónde Dios nos va guiando, hacia dónde Dios nos va llevando. Pero sí sabemos que somos guiados por Dios porque buscamos hacer su voluntad. Quizás no veamos los pasos más adelante, pero sí vemos lo que estamos haciendo y cómo Dios va abriendo puertas. Nosotros trazamos una línea, tenemos proyectos,
Pero luego es Dios el que debe abrir las puertas. Es Dios el que debe ir apoyando, respaldando esa tarea. Pero lo importante es que al momento de que llega el consejo a tu vida, tú puedas tomar el consejo. Y no ser cabezaduras en tratar de hacer algo que sabes que está mal, pero dice, bueno, ¿y si pruebo? ¿Y si pruebo, pastor? Dios se enoja porque pruebe. No se trata de que Dios se enoje o no. Se trata de que tú sufres. Daniel volvió a sus labores, siguió en su lugar de importancia, pero el rey, el hombre más importante, andaba comiendo pasto como un buey. Es decir, el consejo es para ti. Y tú debes actuar conforme a lo que Dios habla a tu corazón. Yo solamente puedo darte algunos ejemplos, no todos, de los consejos que el hombre desestima. Pero puedo asegurarte que todos en algún momento han pedido un consejo o le han pedido a Dios, por medio de la palabra, un consejo. ¿Qué debo hacer, Dios? Y Dios te habló y te mostró y te dijo, no lo hagas. Pero el hombre dice, ¿y si no es así? ¿Y si no es Dios? ¿Y si es mi propio corazón? Cuando al hombre le conviene, es su corazón. Cuando al hombre le conviene, Dios me habló. Cuando no queremos lo que Dios nos dice, dice, no sé, puede ser, necesito más señales, más cosas. Pero cuando viene desde el lugar de la rebeldía, Dios no te dará señales. Sino que Dios le habla a aquel que verdaderamente quiere saber hacia dónde dirigir su vida. Cuando dice, Señor, yo no quiero irme a vivir a otra ciudad ni a otro país, Señor, yo no quiero tomar esta decisión en mi vida si no está respaldada por tu palabra, porque sea tu voluntad. Y mientras tanto, si no tengo seguridad, y mientras tanto no lo hago. No lo hago. Entonces, ¿qué? ¿No lo hago porque no quiero? No lo hago porque Dios no me da señales. Y si Dios no me da las señales, y bueno, entonces lo tomaré como que no lo tengo que hacer. Bueno, pastor, pero si Dios no me dio la señal. Sí, lo que pasa es que a veces tú le pides señales que no existen. Entonces dice, yo le pregunté y Dios no me dijo así como yo le dije. Claro, pero tú estás buscando la forma. ¿Por qué no le dices, Señor, si tú quieres que haga esto, entonces me darás tal señal? Pero si no hay ninguna señal, entonces lo tomaré como un no. Ahora, bueno, pero es más fácil eso. El silencio quiere decir que no también. Entonces, bueno, ¿para qué preguntar si ya sé que es no? Cuando es algo que viene de parte de Dios, Dios te hablará. Dios te hablará. Yo le dije, Señor, yo quiero poner aquel negocio, pero no sé si me voy a fundir. No tengo recursos. Todo lo que tengo es para pagar el alquiler, pero no tengo nada más. No tengo ni para los muebles, no tengo para poder solventar otros gastos que conlleva abrir un negocio. No tengo nada más. Pero si hago esto y no es tu voluntad y me afundo, entonces yo no quiero eso. Yo quiero la bendición, pero si no va a traer tristeza. Le dije, Señor, yo necesito, en aquel tiempo eran 20,000 pesos. Y que, Señor, dame una señal. Si tú quieres que abra ese negocio, que alguien me dé esos 20,000 pesos, no sé, que de alguna manera aparezcan esos 20,000 pesos. Algo que yo pueda darme cuenta que tú me dices que vaya, que lo haga. Entonces yo ahí lo voy a hacer sin dudar. Es como cuando Gedeón le dijo, Señor, que llueva aquí en el vellón de lana. Y Dios le mostró. Y luego él tuvo que ir a pelear porque Dios ya le dio las señales. Entonces ya no podía dudar más. Dios le dio señales, le mostró un sueño. Bueno, ¿qué más quiere que te dé? Bueno, entonces yo le dije, Señor, esta es la señal. Alguien que aparezca con 20,000 pesos. Si alguien aparece, bueno, entonces entenderé que sí. Eso fue a la noche. 6 de la mañana voy a trabajar.
Y estaba allí un hermano y dice, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios que vas a poner un negocio y quiero darte esos 20,000 pesos para que puedas abrir el negocio. Entonces dije, bueno, esta es la señal de Dios. Esta es la bendición inconfundible de Dios. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Pero yo no se lo había dicho a nadie. Solamente yo sabía la señal. Entonces, no quedó duda. Cuando Dios va a mostrarte algo, Él lo va a hacer para que tú no te equivoques. Y Él va a guiarte, porque tú quieres dejarte guiar. Es tiempo de que tomes el consejo y puedas revertir tu camino. Y puedas no solamente arrepentirte y volverte de tus pecados, no pecar más, sino que limpiar ese camino siendo de bendición para aquellos que lo necesitan. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiere abrirle su corazón a Dios, aquel que es consejero, porque así es Jesús. Él es consejero para nuestra vida. Él trae el consejo a tu corazón. Y Él te dijo, esa relación no es buena para ti, pero tú decidiste golpearte. Él te dijo, ese negocio no es bueno para ti, pero tú decidiste hacerlo. Él te dijo, mira, no te vayas, no te mudes, no es bueno. ¿Qué va a hacer con el ministerio? ¿Qué va a hacer con la bendición de Dios? Y lo hiciste. Y hoy dices, no puedo congregarme, estoy lejos, oren por mí. ¿Por qué no atiendes el consejo hoy? Si Dios está hablando a tu corazón, toma el consejo y acércate a la voluntad de Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Te acepto en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.